Hola a todos, ¿qué tal? Soy Alberto de Kairos Tech y en este tutorial os voy a mostrar cómo desplegar un nodo de prueba en vuestra máquina local o en la nube, de manera que podáis hacer pruebas en un entorno familiar, en algo pequeñito, para que podáis empezar a saber cómo funciona sin necesidad de tener que utilizar un hardware muy avanzado o muy costoso. Digamos que con algo relativamente pequeño podéis empezar a probar a hacer nuevos desarrollos o simplemente ver cómo funciona por pura curiosidad, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer para desplegar el nodo es clonarnos este repositorio que es público, donde aparece el Corelight. Este Corelight es el que vamos a utilizar para desplegar en nuestra máquina. Este Corelight tiene diferentes capacidades. Uno de ellos es utilizarlo para la mainnet y otro para local testnet. En nuestro caso, como es una cuestión de pruebas, vamos a utilizar este de local testnet y para ello vamos a seguir la documentación que está aquí en este repositorio. Y lo primero que indica es que básicamente lo que necesitaremos es una máquina con 16 GB de RAM, muy por debajo de las especificaciones técnicas que nos piden para el nodo de la mainnet. Si os fijáis, en este caso necesitamos una máquina con mínimo 64 GB de RAM, cosa que, bueno, pues ya es una máquina bastante grande y que normalmente no tenemos en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Para hacer las pruebas vamos a hacer un único nodo, vamos a desplegar un único nodo en testnet local. Y lo vamos a hacer en Windows, también se puede hacer en Linux. Si lo queréis hacer en Linux, aquí hay otro tutorial. Y en caso de que pues la comunidad crea que es interesante hacerlo en Linux, pues decídmelo y bueno, pues le hacemos otro vídeo con un despliegue en un entorno de Linux. Bien, volvemos a Windows. En este caso, lo primero que hay que hacer es modificar este archivo, que es el cubic cpp, que se encuentra dentro de la carpeta de src, este de aquí, y básicamente lo que hay que hacer es descomentar esta línea, yo ya lo he hecho, para definir que se trata de un nodo de testnet. Si no lo hacéis, por defecto lo toma como un nodo mainnet y esto pues puede hacer que no os funcione correctamente porque no tengáis suficiente memoria RAM disponible. Entonces, una vez que modificáis esta línea, simplemente descomentar la línea 19, ya os podéis venir a la parte de creación, el build. Para hacer el build simplemente tenéis que hacer doble clic aquí donde pone cubic sln, automáticamente eso os abrirá aquí en esta ventana y hacer botón derecho, compilar, le dais a compilar. Esto tardará un poquito en compilar, unos segundos, y una vez que tengáis esto compilado os tendréis que ir a la carpeta x64, ¿vale? Os ha generado una carpeta que se llama x64, accedéis a la carpeta, y en esta carpeta tenéis otra que se llama release, accedéis a la release. Importante, lo de que aparezca aquí release, para hacerlo correctamente, aquí aparece esta parte de release, hacer clic derecho en el proyecto de Cubic. Hay que cambiar este parámetro de aquí. Normalmente te aparecerá en debug. Lo primero, pues poner release y darle al botón derecho y compilar, ¿vale? Bien, una vez que estáis ya dentro de release, si os fijáis, aquí ya tenéis el fichero cubic.exe y básicamente es ejecutarlo, es hacer cubic.exe, ejecutáis y como podéis ver ya empieza a correr en la consola. Vamos a abrir esto para que lo veáis mejor. Bien, entonces aquí lo que hará será empezar a cargar el nodo empezará se estará lanzando y poco a poco iréis viendo cómo van saliendo los tics. En este caso, para el nodo de prueba, para que empiece a procesar tics, es importante que ejecutéis la tecla, o sea, que pulséis la tecla F12. Te lo dice en la documentación, pero bueno, la ahorro, ya lo digo. Entonces, van a empezar a salir tics poco a poco, como ya podéis ir viendo.
y dándole al F12 ya pues puede procesar transacciones. Ahora poco a poco iréis viendo cómo va cambiando el número de tick, ya que le he dado al F12. Bien, si os fijáis ya está el 571, 572, 573, ya está procesando transacciones, en caso de que hubiera. En este caso no, porque es de prueba, pero bueno, esto quiere decir que ya está funcionando correctamente. ¿De acuerdo? Entonces nada, ya tenéis un nodo funcionando en vuestra máquina local, disponible para hacer cualquier tipo de prueba, y nada, eso es todo. Una vez que ya no lo necesitéis más o ya habéis terminado las pruebas, pues hacéis un control C y automáticamente el nodo se parará y ya lo tendréis, bueno, ya lo tenéis parado para, pues si queréis hacer futuras pruebas, pues lo podéis hacer otra vez sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Pues nada más, por mi lado esto es todo, espero que os haya sido de utilidad y nada, seguimos viéndonos en los siguientes tutoriales. Hasta luego.